con las otras provincias de la región, con el país. Estamos participando también aquí, y digo, de otras provincias del país, me estoy refiriendo a todas las provincias. También la cuestión de la integración del territorio de la provincia de La Pampa, no pensar en la parte productiva, en la parte menos productiva, o en esa frontera que no queremos que exista entre una zona y la otra. La integración de todo el territorio, la integración de los pueblos, pero también la articulación y la integración de las áreas de gobierno para trabajar en lo que es el desarrollo de la provincia de La Pampa. Estas cuestiones que estoy planteando están planteadas en nuestro lineamiento de la política cultural, y en ese sentido estamos trabajando. Y no son ideas en capilla, son ideas que están, voy a leer un poquito el título, ¿no? Por ahí en ese capilla, ¿okay? Son inquietudes que a mí me interesan y hago también, por eso me gustó mucho esto que planteó Julián, porque desde hace muchos años, trabajando en la gestión cultural, y estoy hablando de los años 95, 96, habíamos pensado en hacer, y lo hicimos, lo delineamos, el circuito del turismo cultural, sobre todo pensando en el sector educativo, en los niños, como pensando por ahí en grupos que se están formando y en grupos cerrados, pero cada vez para que se abra cada vez más a la población toda. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque cuando hablo de la cuestión cultural, estamos hablando de las representaciones, de los sentidos, de las costumbres, más allá de las cuestiones artísticas, ¿verdad? Por un lado el arte y el patrimonio. Pero también a nivel de las representaciones. Y en la provincia de La Pampa, mucho tenemos que trabajar, y estamos en ese camino, con las representaciones. Porque el pampeano, así, tal vez sin pensar a veces, dice: en La Pampa no hay nada. Porque tal vez lo compara con esos grandes atractivos turísticos como son las cataratas, la quebrada del Humahuaca, que estuve en Cuyo por allí, y entonces también al turista, cuando hace turismo cultural, le ayuda a pensar y bueno, los que estamos en la gestión, por supuesto que pensamos en mucho, con lo que contamos en nuestro lugar, ¿no? Con qué valores, bienes o recursos contamos. Y en la provincia de La Pampa, si nos encontramos con alguien en la calle por ahí, pero acá en La Pampa no hay nada, pero ¿por qué te parece esto? Es turismo cultural. Si acá todo el mundo está de paso, y eso por ahí es la cuestión del paso a la Patagonia. Sí, una vez estuve en Santa Rosa, dormí, llegué a las 8 de la noche o a las 20, y a las 8 de la mañana seguí rumbo a Bariloche. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué tenemos para mostrar en la provincia de La Pampa? Tenemos una historia de corta duración, no de larga duración como Buenos Aires y el norte de América. Tenemos una historia cultural, una historia de corta duración, pero absolutamente rica. La provincia de La Pampa, como la provincia de Chaco, toma ese nombre, provincia de La Pampa, 1951. Antes era el territorio nacional de La Pampa, ¿sí? Pero hace unos pocos días, por ejemplo, se encontró un megaterio que data de 8.000 y 10.000 años. Todo el tiempo vamos encontrando restos arqueológicos y paleontológicos. Entonces, la historia de La Pampa se construye desde hace tanto tiempo, ¿no? Bien. Por eso digo que hay que trabajar mucho con las representaciones, precisamente porque esas ideas hay que cambiarlas. ¿Y desde dónde las vamos a cambiar?
desde las políticas públicas, y cuanto más juntos estemos en esto y más cantidad de áreas se puedan integrar, mejor. Y entonces en esta integración lo que estamos haciendo es, desde el Ministerio de Cultura y Educación, estamos articulando. Entonces la articulación no pasa solamente por turismo, tengo que empezar desde un poco más abajo, desde las generaciones nuevas y también desde los docentes y desde la gente en general que están trabajando y formando en esto que es el conocimiento de nuestra provincia. Y ahí viene la cuestión de la valoración, porque en los pueblos también allá pasa. La Pampa tiene 80 pueblos, entre municipios, comisiones de fomento y un ente comunal, Villa Turística Casa de Piedra, la última inaugurada. Entonces, ahí tenemos que crear, en las localidades tenemos que crear también esto de aprender a ver, porque si no, nos parece que no tenemos nada en nuestro lugar. Resulta que tenemos unas salinas que tienen que ver con la historia del poblamiento pampeano, tenemos parajes donde se asentaron los ranqueles en la localidad, cerca de la localidad de Victorica, en el oeste pampeano. Tenemos una historia absolutamente rica, que además también genera desarrollo y productividad, como son las salinas, porque también tenemos empresas privadas donde se produce la sal. Entonces hemos comenzado a trabajar mucho desde educación, para esto de generar conciencia y valoración, y generar nuevos sentidos. Entonces estamos trabajando con los museos, tenemos muchísimos museos en La Pampa, algunos verdaderamente, digamos, museos según la definición de ICOM, y en otros casos son colecciones, porque hay muchos coleccionistas, y son colecciones privadas en algunos casos, en otros casos por interés de los municipios, y todos versan, digamos, qué objetos encontramos en esos museos. Encontramos muchos, sobre todo con cuestiones, bienes arqueológicos, paleontológicos, también con objetos ligados al ferrocarril, objetos ligados a la cultura ranquel, al universo cultural de los pueblos originarios de esa zona, también con todas las corrientes inmigratorias de las colectividades, sobre todo esos museos están en cada pueblo y cada vez van adquiriendo mayor identidad y la comunidad se va apropiando cada vez más de su propio museo y quienes no tienen un museo quieren tenerlo y quienes no tienen un archivo histórico quieren tenerlo, porque es un momento muy propicio para eso. Hace pocos días en una localidad muy chiquitita de 2.000 habitantes que estuve visitando, se creó un museo. ¿Cómo se creó ese museo? Por chicos que estaban participando en los ferias de ciencia, y fueron a consultar con el coleccionista. Entonces el coleccionista comenzó a sacar fotografías antiguas y así empezó a gestarse un museo. Bien, entonces, y abrirse a la comunidad. Bueno, después va la cuestión del asesoramiento que corresponde, ¿no? Pero esa cosa interesante que sucede. Por eso estamos trabajando con las escuelas en un programa que hemos denominado Compartir las Artes y el Patrimonio Pampeano, con mucho trabajo dedicado a los docentes y a los alumnos, porque verdaderamente creo que ellos son también el motor para que esto prospere. Fíjense que hasta ahora no hablé de recursos económicos, que se necesitan mucho cuando hablamos de la conservación del patrimonio, y ese es un tema que preocupa también, ¿no? Pero bueno, allí estamos, en la cuestión de generar conciencia. Vamos a pasar una cosa. Bueno, nosotros tenemos una ley que es del año 2003, que es la ley 2083 de conservación del patrimonio cultural pampeano. Entonces, desde su reglamentación
se han declarado bienes dentro del patrimonio y bueno, por supuesto con esta idea de conservarlos y trabajar por su salvaguardia, por la conservación, sobre todo el conocimiento y la difusión. Vamos a ver ahora algunas diapositivas, fotografías, algunas imágenes de sitios, de edificios. No nos olvidemos también, porque hay declaratorias de obras, y ahí entramos también en la cuestión inmaterial. Hay obras como en este caso, la obra pictórica de Antonio Echagüe está declarada patrimonio provincial, además del lugar, está el bien material y lo inmaterial es indisoluble, digamos, cuando hablamos de patrimonio material y inmaterial también estamos relacionándolo y tomándolo en su dimensión integral.